Separaron finalmente, está confirmada la separación, muy bien. Podemos decir que Matías Garfunkel, Victoria Banucci, Matías Garfunkel están separados. Correcto. ¿Están iniciando su divorcio? ¿Tenemos un informe? Vamos a ver el informe y después contamos todo. Dale, mira. Cambio de religión, exilio y conflictos judiciales. Una historia de amor que parecía haber sorteado todos los males. Victoria Banucci y Matías Garfunkel. Una ruptura inesperada. ¿Qué te enamoró de Matías? Lo caballero que es. Lo caballero. No, y aparte lo que más me enamoró es que realmente se ocupó de mí desde otro lugar, ¿no? Él es un hombre que con una sonrisa puede derretir, yo esto se lo decía ayer, él con una sonrisa puede derretir todo. La pareja se conoció en Estados Unidos, pero las fechas los complican. ¿Están amigos o no? ¿Con quién? Con Victoria. No hablé más. ¿Ella te metió los cuernos? Sí. Nos encontramos en New York. En New York. Es un lugar grande para encontrarse, digo, pero también se encuentra la gente. Sí. En un local de Sí, que... en un local de Wheaton. Nos fuimos a cenar, sí. Y después se fueron... Después nos volvimos a ver al otro día. Así sucesivamente hasta que después nos fuimos al recital. La escandalosa pareja decidió casarse en el 2012, pero con una particularidad. La modelo decidió cambiar su religión. Tuve que estudiar un año entero, que agradezco al rabino, porque al principio era un tema, ¿viste? Para los rabinos primero aceptarme. ¿Diste examen? Di examen y es muy complicado. ¿Y se van a casar también por civil? Sí. Cuando te salga tu divorcio. Cuando me salga ¿Y mi por qué no divorcio. te sale el divorcio? Porque la ley es una mierda. Ah, es un poco lejos. A veces, sí, yo pienso lo mismo. También sellaron su amor en un registro civil, pero esa firma tardó varios años por la pelea entre Banucci y su expareja, el ogro Fabiani. No me lo quiso dar, la verdad es que lo ofrecí de buena manera. A esta altura que se lo podrían haber dado, digamos, pues ya pasó los 3 años. Claro. Esta historia, digamos, pero ahora sabes que no se lo quiere dar. No me lo quiere dar. Sin embargo, no todo era color de rosa y el matrimonio también enfrentó un grave accidente. Fractura todo. Tuve fractura... A ver, el esternón, esternón, la clavícula, la pelvis y la columna en tres partes. La columna en 3 partes. Banucci y Garfunkel sembraron mucho odio y además de las acusaciones de logro, fueron juzgados por las atroces fotos junto a un león muerto, lo cual los hizo autoexiliarse. Estando en Argentina lo que nos pasaba era que estábamos filtrados por todos los costados, las cosas que me hacían telefónicas, las fotos que me mandaban, era tremendo, recibíamos los dardos de todos lados, ¿no es cierto? Me mandaron un cartel de Banucci asesina y mi madre misma me agarró, me llamó y me dijo ojalá que te mueras. Acusaciones por doquier, exilio y una historia de amor que llega a su fin. Se viene la guerra absoluta por los bienes. La verdad, una historia que duró bastante más de lo que a lo mejor muchos se imaginaban. 9 años de 9 relación, años, sí. de amor. 7 años, me parece. 7. Bueno, 7 en total. Creo que 7 años. ¿Cómo se conocieron? 7 de casados. 7 de casados. 7 de casados. 7 de casados, 9 9 en años total. juntos. Sí, ¿no? por eso. Bien. 7 de casados. Ay, le pregunto a Amalia, porque Amalia tuvo también algún conflicto con Victoria cuando ella se casa con el ogro, que te mostraba el anillo en el parripollo, ¿te acordás? Sí, que al papá de Uma lo conoce, ella estaba esperando para hacer una nota Aventura. Aventura, como lo conocemos, tiene mucho trabajo. Avisa que no va a llegar a esa nota y como Cristian estaba en el canal dando vuelta, vení a la nota. Y lo sientan en la nota y ahí lo conoce al padre de mi hija, con el cual se casa. Y estando casada, pactan en Nueva York. Ella dice ahí en una de las notas con Chiche, lo conocía a Matías Garfunkel en Nueva York de casualidad. Bueno, no habría sido así, voy a hablar en potencial. Bueno, habría habido un intermediario que él, Garfunkel la querría conocer y ella viaja y así se encuentran y bueno, después se casan y todo lo que ya sabemos, pero no es que ella estaba paseando como por Nueva York mirando vidrieras y de casualidad se lo chocó a él. Esa es la versión que ellos cuentan, pero... ¿Ella viaja a conocerlo? Ella viaja a conocerlo, esto estaría pactado y ella estaba casada con Cristian, con el papá de mi hija en este momento. En ese momento estaba casada. Estaba casada, viaja igual, lo conoce Flechazo. y salen tapas creo que de caras o de gente. Pero a favor de ellos, flechazo, historia de la amor, relación es familia, real. 2 hijitos, perdió 2 embarazos. Sí, digo, de hecho la armaron una tapa familia. de caras, porque la pactan con Liliana Castaño. Cataño de Caras, ella estando casada con Cristian. Lo que sí, sé que ella después, para casarse con Garfunkel, se le empieza a complicar el tema del divorcio. Y había, digo, las leyes cambiaron. No, pero en su momento, antes de la Código religión, nuevo, ¿no? el código anterior nuevo. no era tan fácil como Porque además hoy. era Que más una de las flexible partes el se código. quiera separar, al
alcanza. Lo que decía él es que ellos estaban casados. Cuando ella viaja a Nueva York sale una tapa de ellos dos juntos mientras seguían casados y antes había el código decía que era adulterio. Claro, se Sí, penaba, el se logro penaba la quería plata. infidelidad. Pero ahí, sí, obvio. Por pero- su libertad. Generalmente bueno. pasa al revés, ¿no? Que la mujer es la que... No, él el quería divorcio era básicamente por adulterio, lo que se planteaba de la Eso otra estaba parte. previsto en el código anterior. Y hoy ya ahora no existe. no es Bueno, motivo el de adulterio divorcio. se pagaba con plata, chicos, no con una disculpa. pues, Vos sucedió comprobabas eso, que, claro. claro, Claro. comprobabas que te habían sido infiel, tenías mejores condiciones para negociar la división de bienes en Bueno, esta separación. eso hicieron. Pero le ganó el juicio. Negociaron ¿Le el pagaron divorcio, por la libertad? sí. Negociaron el divorcio para que ella se pueda casar. Ella se convierte al judaísmo, que su nombre es Miriam, y se casa con Garfunkel. Se casó 2 veces, ¿no? O sea, primero cuando se convierte y después claramente en el registro civil. Hicieron todo claro. bien. Claro, porque no Sí, lo pudo se hacer en su eligieron. momento. Sí. Yo me acuerdo que discutían por un auto también. Sí. Victoria Banucci. Pues arreglaron con el con plata. ogro, andaban tironeando como locos con un auto, cosa que era medio ridícula, pero pensé que le sobraban autos a Victoria en ese momento, como para decir, bueno. Es que ¿Están no debe haber casados- sido un auto. ¿Están casados acá en la Argentina? ¿Quién? Garfunkel, estaban Sí, casados. se hicieron el casamiento Pero, acá pero en está, pero Argentina. legalmente, por una cosa hace un casamiento, una ahí están las ceremonia. imágenes. En el No, registro libreta, civil. No, 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 primero Uruguay. Ese esas no, ese imágenes es son uno. religiosas. Claro, esto fue la primera Donde ceremonia. se casan Por eso todos los fueron con libreta. famosos. En la calle Uruguay, es que van todos. Bueno, Por ahí eso, se casaron. por eso necesitaba el divorcio, para casarse legalmente con él. Y Si no, eso, no hubiesen y eso luchado tanto. terminaron arreglando. Y terminaron arreglando, sí. Mirá. Bien. ¿Y por qué? Déjame Digo, era una historia de fuerte y de amor. Recuerdo el accidente que él tuvo. Él tuvo un accidente que estuvo, Terrible en auto. que estuvo muy mal, bien por su vida. Sí. En el Que ella sur, lo ¿no? acompañó. Ella fue su sostén, alguien muy importante en su vida en ese momento. Salieron adelante. Sí, igual Luisa- en ese momento, Pamela, del accidente hubo más dudas que certezas de lo que pasó. ¿Por qué? Porque Se vio nunca el auto estaba destrozado. Es que nunca quedó claro en qué situación fue el accidente. O sea, que pero el podría haber accidente sido fue real. Hay algo muchas provocado. versiones que no las No, voy a pero decir una porque versión- no me quiero comer ningún Claro, juicio. claro, Pero claro. hay muchas versiones sobre Claro. ese accidente. Bien. Un Bariloche ese accidente. Sí. Pregunto, cuando le presentamos el informe hablaban de exilio. Ellos están viviendo en Estados Unidos donde estudian sus hijos. En Los Ángeles. Bien. No, pero ellos se fueron porque ellos declararon sentirse amenazados, porque les mandaron imágenes del interior de su casa, de sus hijos, algunas Esa es una versión, Carmela, que dan ellos. Yo dije, ellos dijeron que Claro. se fueron. No es que se fueron porque los chicos estudiaban en Estados Unidos. No, no, no. Ellos se fueron porque no se sentían seguros acá, porque decían que les habían enviado fotos del interior de su propia casa. Ellos tenían una casa blindada. Belgrano. En Belgrano, una casa No, enorme. pero un perdón, palacio lindo que ella Carmela, mostró. en el medio no nos olvidemos del escándalo con la propia familia de Victoria. Claro, muchos Las escándalos. imágenes Victoria acusó de que la familia se estaba quedando con el dinero de ella, en ese momento ella tenía un local, ahí se arma un entuerto bárbaro, hay juicios laborales en el medio e inclusive la declaran persona no grata en un municipio. Entonces, no nos olvidemos de eso. Donde ella no iba nunca. También en un momento hubo osaña, ¿no? Como que esperaron el momento, porque también recuerdo que muchos empleados se quedaron sin trabajo. Claro, Digo, empleados de de Radio los América, medios. de grupo de CNN. Ahí hay dos cosas. A ver, Rolo. Una actual, y es que hace poco tuvo un juicio por contrabando de obras plásticas, porque un abogado le quería cobrar honorarios. Entonces, ellos tenían, él además tenía, porque yo las vi y me asombraron mucho. Tenía, por ejemplo, una carta de Freud original. Cosas de Borges, la ¿no? el Aleph, el El manuscrito Aleph de del Aleph de Borges, una página de la teoría de la relatividad Unos huevos que eran marcadas. también artísticos que habían traficado. Había Bueno, un escándalo. Esas cosas las sacaron de ahí, las llevaron a Estados Unidos y las vendieron en Estados Unidos O sea, se comprobó para que no las embargaran acá. en Christie. Entonces se comprobaron que las ventas existieron, así que claramente se Por trasladaron. eso hay un Estuvo en embargo. rebeldía en esa causa, estuvo en rebeldía. Exactamente, Bien. estuvieron a punto de declararlo prófugo y hay un embargo de 35 millones por eso, por haber sacado ilegalmente cosas que estaban embargadas Y y hace haberlas vendido en 20 Estados Unidos. días, casi un mes atrás, si no me equivoco, recibió un nuevo embargo y un nuevo procesamiento. En este caso lo embargaron por 150 millones de pesos en una causa que investiga el juez Meirovich, en donde se lo investigaba por haber evadido el impuesto o parte del impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal del año 2010. En donde él inventa una supuesta donación de su madre, cosa que la justicia dice Igual está inventado. Él es hijo de dos familias poderosas de la burguesía industrial argentina, los Garfunkel y los Madanes. O sea, los dueños de BGH y los dueños de neumáticos FATE. Sí, Dinero no le debería faltar. De muchísimo dinero, digo, pero también todo el escándalo mediático. Ella lo bancó siempre cuando fue todo esto. Hubo un momento en donde imagínate que había
muchos periodistas que se habían sentido... que habían sido estafados, no que se habían sentido, digo, que quedaron con una deuda enorme, y ella los bancó mediáticamente. Él dijo a su vez manera. que lo había estafado su socio. Claro. Que Sergio Echaron Spolsky, la que era su pelota socio, lo había estafado. Que él puso 12 millones de dólares. Los empleados no cobraron. No, claro. No, y no se se reclamaba sintieron. además algunas fotos que ella se había sacado con una guitarra que le había regalado, que valía una Bueno, fortuna. después tuvo la foto del escándalo de la Entonces, casa de animales. Claro. Eso Un vino escándalo después. total, ¿no? Claro. Eso fue después y ya ellos viviendo afuera, el escándalo con la casa de animales, que ellos estaban con una foto con un... Llegó a ser declarada... Llegó a ser Espanto. declarada como Persona no grata. no grata en Ituzaingó. Claro. Pame, a mí me están contando que más allá del divorcio en Estados Unidos, la expareja, tanto Garfunkel como Victoria Banucci, se van a quedar en los Estados Unidos, van a seguir viviendo, porque los dos hijos que tienen están estudiando allá y ellos quieren que sigan su carrera en los Estados Unidos. Entonces, ni ella va a volver a Buenos Aires, Garfunkel seguramente que no, así que esto va a seguir ventilándose en los Estados Unidos. Como recordaba Carmela, se fueron porque no se sentían acá seguros. Sí, ese fue el relato, ¿no? Igualmente había una hazaña. ¿Podés estar de acuerdo o no con las fotos de la casa? ¿Son repudiables? Están permitidas. Enójense con los lugares donde Pero lo se de la permite la casa ya casa. estaban afuera, me parece, lo de la casa. Yo no quiero Pamela, hacer una defensa nunca de eso. No, pero no. había un enojo, Pero- como que esperaron el momento de decir, Se ¿saben qué? Llegó fueron el en el momento. peor momento del reclamo Claro. laboral de No, los claro. trabajadores de los Para medios. los Dejaron- trabajadores huyeron. Para Claro. los trabajadores no se fueron, huyeron, no hubo inseguridad, no hubo amenaza. Agarraron los bolsos, cargaron todo y se mandaron a mudar. En una Argentina con hambre, ostentar de la manera que ellos lo hacían, creo que puso a la gente en su contra, ¿no? El broche de Eva. Él eran en el muchas casamiento cosas. se lo regaló al broche En de realidad, Eva. claro. Contemos que Madonna estuvo por esa subasta y no le alcanzó la plata a Madonna para comprarlo. Lo compra Garfunkel y se lo da en el casamiento. Nacha Guevara. Se lo entrega a Nacha Guevara, que fue a cantar al casamiento, le entrega el broche Claro, de Eva. Una ostentación increíble. Increíble cuando vos debés sueldo de trabajadores, Claro, ¿no? ese es el punto. Ese es el punto. ¿No? Eso te convierte que en buena o mala persona. Ahí. Bueno. por Doble eso faz. pero por ahí lo de Por lo persona menos no doble grata. faz. O sea, no, creo que un poco era un Si pedido. no vas a poner de tu bolsillo para pagar las deudas, por lo menos no te rías en la cara Claro, de la gente. no ostente. Igual Me ella parece- tampoco fue una persona acá en el medio que cosechó amistades y buena onda. Entonces, cuando sucedió esto, la mayoría de los que trabajamos acá tampoco salió a bancarla porque no es que fue una buena compañía o alguien querido del medio. Claramente. Todo mérito de ella, que hizo que no... Pero no se ella en llevara- algún Hay que- momento intentó un igual- personaje divertido, con el temita de la ropa interior. Yo me acuerdo de haberla entrevistado en alguna oportunidad. Un local de ropa, ¿no? No, Había- claro, En la no, Avenida Alvear tenía el local. Sí, sí. Exactamente. Bueno, También ese lo día- cerró en el marco de un escándalo. Ese día, claro, cuando se inauguró hay un escándalo con Graciela Alfano. Igual nunca nos Que no- detuvimos a pensar cómo había desembarcado Matías Garfunkel. Porque era una persona de muy bajo perfil, virtualmente desconocido, y de pronto aparece, Sí. queriendo traer CNN a la Argentina, Sí. asociándose en un multimedios kirchnerista, Claro. en sociedad con un ex agente de la CIA. Pero él no conocía nada de medios. No. Claro, te digo, Y te después aclaro se vio- algo, Sí, Rolo, Rolo, te sumo aparece, algo. digo, en sociedad con un ex agente de la CIA. Te sumo algo. En ¿Con una quién? sociedad ¿Con quién? comercial. Yo no sé, Rolo. Háblame que yo soy la... Yo ahora me voy con el control y estoy con Doña Rosa subiendo volumen para Un escuchar... agente de para escuchar a inteligencia Rolando Orani. estadounidense Bien. que había tenido una agencia de inteligencia acá, parece asociado él en una sociedad comercial. Ujú. Digo, todo eso era muy raro. Claro, Y ¿cómo además, y el desembarca, heredero... entonces? Además, él venía Contanos, Rolo, supuestamente... no No, nos venía hagas de la Estados pregunta. Unidos y aparece acá en Buenos Aires queriendo comprar cosas. Es verdad que él tenía fortuna familiar, porque te insisto, era el hijo de los de BGH y los de neumáticos Compró radios, Fate. compró cosas, Compró compró cosas. medios, Y que hay fue un dato- argentino. hay un Compró la dato- mitad de lo que era el imperio del multimedio kirchnerista de Sergio Spolsky. La mitad, 12 millones de dólares. Y hay Radio un dato América. político, hay un dato político que no es menor, No sé. ¿sí? Que es que él tenía una apuesta política muy grande, que la tuvieron muchos, que fue apostar al gobernador, al quien entonces era gobernador Scioli, candidato a presidente. De hecho, Garfunkel se subía al avión de Scioli, al helicóptero de Scioli y recorría la provincia. Eso significa distintos- plata. Eso quiere decir que pusiste plata en la campaña. Iba no te subís alegremente. acompañándolo al hombre que en ese momento era el candidato. Hablamos 2015, ¿no? Pero ¿eso se puede de delito o no? Mira, No, delito. No. A ver, Bueno, de plata, Bueno, hay toda una discusión sobre la plata. Justamente negra. ahora, digo, era está- CN23, tiempo argentino, el argentino, rock and pop,
Vorterix, Splendid y Radio América. Era un grupo muy importante, se Pero manejaban él nunca sueldazos. antes había trabajado en los medios, Lo venía que de no se familia de explica es por qué este electrodomésticos. salto repentino, la ¿Cómo, verdad, cómo? lo que no se explica es este salto repentino que hace a la fama, este interés que tiene por levantar el perfil. Porque la verdad que él tenía un matrimonio anterior muy tranquilo, muy perfil bajo. La gente que lo conocía decía que era una persona muy tradicional. Y de repente, a partir de su relación con Victoria y su incursión en los medios, empieza a estar en todos lados, a hacer declaraciones públicas, a dar notas, a sacarse fotos, cosa que no era un estilo Mirá, que venía si a ser, ya seguís era un chico si grande. seguís la teoría Fariña, levantar el perfil es sinónimo de impunidad. Sí. O de seguridad. O de seguridad. Si lo O de querés seguridad. linkear con el accidente que nunca se supo bien cómo fue que sucedió. ¿No? A lo que hace referencia Amalia. Le voy a preguntar a Paula, Volpe, te mezclo en el tema porque trabajaste con ella. ¿Trabajaste con ella? ¿Fueron compañeras antes, durante o después de que ella se haya conocido con Matías? No, mucho antes también del caso de Amalia. En realidad hicimos 3 funciones en Uruguay, en una obra que estábamos haciendo con Moria, compartíamos la habitación. No puedo decir que era mala compañera, pero sí quiso renunciar los únicos 3 días que fuimos, tuvo problemas los 3 días con la compañía. Eso es cierto. Tenía problemas en la compañía, Era pero ¿de qué problemática. tipo? Era, No tenía ganas de hacer la función, se quería ir, qué sé yo, ese tipo de y situaciones. cuando veías esta exposición de su nueva pareja, pues ya se había casado con el ogro, pero se separa y cambia un poco el perfil, ¿no? Empieza a fumar habanos, ella sube a jugar al golf, empieza a cambiar su estilo. Sí. ¿Te sorprendió? No, para nada. Tenía charlas, en esos 3 poquitos tiempos que estuvimos compartiendo juntos, me pintaba un perfil de mujer. A mí al revés me sorprendió, no la conocí, solamente me peleé con ella. Pero no, al revés, me parecía que era una chica de barrio. No. Cuando hacía... No, Yo creo que ella siempre... Sí, ella era de Ituzaingó, de hecho iba a un colegio muy cercano. Yo la conocí de chica, ella iba a un colegio muy cercano al mío, de una familia de clase media. Y esto hay que decirlo también, ella en su momento habló de una infancia muy difícil. Más allá de todo lo que uno pueda pensar, ella denunció que en su casa la molían a palos, la mandaron al hospital a los 14 años y esto también es algo que, en base a todo lo que estamos hablando, es parte de su historia y hay que contarlo. Una infancia muy complicada. Con una hermana que dice que fue cierto y una hermana que dice que fue mentira. También, escándalo en su denuncia. Apenas lo denunció, la familia salió a decir, ella no viene nunca, no nos ve nunca, y lo que dijo es un invento y una locura. La vida la golpeó con la pérdida de 2 embarazos, digo, yo creo que también pasó por buenas, por malas, por un montón de situaciones, como muchas personas. Hay que ver cómo está hoy Victoria. Y ya voy cerrando este tema porque está la Rampolia, la quiero aprovechar con nosotros. Ahí voy, Alexandra. Pero antes de ir al living con ella, te pregunto a vos, ¿ustedes se mensajearon en algún momento, se perdonaron, se soltaron? ¿Cómo fue tu relación con ella? No, mi relación con ella siempre fue... A ver, yo empecé trabajando con ella, trabajábamos juntas en la misma agencia. La vi como hacerse, porque cuando ella entra a la agencia no la conocía a nadie. Después ella se casa con el padre de mi hija y ahí comenzó todo el manipuleo con mi hija, que tenía 1 año en ese momento, y ahí empieza la fricción. Las fotos, ¿no? Las fotos en las revistas. Sí, y las notas en las revistas y cosas que no tenían nada que decía ella, que no tenían nada que ver. Después que yo tuve un juicio con la revista, el testigo que fue el fotógrafo, cuando se sentó a declarar delante mío, dijo, no, la que nos llamaba era Victoria, nos decía, estoy en tal lugar con la hija de Amalia, vengan, sáquenme las fotos. Ella armaba la nota prácticamente y decía lo que había que poner. Por casos como esos, discúlpame, es que la ley de medios prohíbe mostrar a los chicos en las fotos, ¿no? Claro, sí. Es que lo mostraban, de hecho a mi hija la Antes mostraban. esto cambió y fíjate que hoy por hoy una foto casual de un pibe por la calle siempre aparece pixelada. Claro. O sea, en medio de todos esos delirios, ella le manda, no sé si ustedes recuerdan, le mandó una carta documento al creador, dueño de Twitter, porque en Twitter se hablaba mal de ella. Se lo ganó. Ese era el delirio Inició de... juicio con Se lo Twitter, ganó. con Facebook y contra Google. Ana Rosenfeld estuvo atrás. Tuvieron que retirar algunas publicaciones. Sí. Ella Bien. asegura ¿Y hoy que les cómo está? empule. ¿Se hablaron? Y ¿Está todo ella, bueno, realmente ahí fue una guerra. A ver, te metes con mi hija, sale una persona que desconozco, yo misma me desconozco. Cuando ella se metía con mi hija de 1 año y la manipulaba a ciertas situaciones, se empezó a poner complicada la relación. Estuvimos muy peleadas, porque además nosotros nos conocíamos, habíamos trabajado juntas, habíamos compartido una misma casa, dormimos un verano juntas, adentro de una misma habitación. O sea, yo la conocía, yo la vi hacerse. Y conocía muchas cosas además.
Y después de este distanciamiento, yo quedo embarazada de Roque. No me acuerdo, creo que estaba en el auto, me suena el celular de un número de Estados Unidos, atiendo y era ella. Y me dijo me contó que era el día del perdón y que, bueno, me explicó un poco lo que significaba para el judaísmo el día del perdón y que creía que era momento de pedirme disculpas por todo lo que había hecho con mi hija, con mi hija, con Cristian, con toda esa situación que no había estado bueno. Y la verdad que le dije, mira, ya las dos creo que somos adultas, en ese momento éramos muy chicas, muy pasionales y está bien, si vos sentís que te vas a aliviar y te vas a sacar una carga pidiéndome perdón, obviamente yo no soy Dios para decir... Qué dura sos, Amalia, qué dura sos, pero no te hizo bien, por lo menos decir que sí, bueno. A ver, yo le dije... Desactivamos un problema, una bomba. No, claro. De hecho le dije, yo no me siento quién para decirte te perdono o no te perdono, pero si a vos te alivia llamarme y en este día tan especial como me contás pedirme perdón, está todo más que bien, bueno. Ya está. Parece bueno. Bueno, muy bien. Cerramos acá hasta las próximas novedades.